Seguimos en esta tertulia de miércoles 31 de enero de 2024. Estamos con Victoria Pasquet, Eleonora Navata, Pablo Díaz y Miguel Brechner. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. La ONG Transparencia Internacional publicó ayer los resultados del último informe del Índice de Percepción de la Corrupción. Según el reporte, Uruguay sigue posicionándose como el país menos corrupto de América Latina por tercer año consecutivo. Sin embargo, en esta edición baja 2 puntos respecto al año pasado. Uruguay cae del lugar 14 al 16 y queda en el mismo nivel que Bélgica y Japón. Si miramos los números globales de las Américas, Canadá se posiciona como el país menos corrupto con 76 puntos, lo sigue el nuestro con 74 y Estados Unidos con 69. En el otro extremo se encuentra Venezuela con 13 puntos, seguido por Nicaragua y Haití, ambos con 17. El informe estudia las percepciones de corrupción sobre el sector público en 180 países y utiliza una escala que va de 0, muy corrupto, a 100, cuando es poco corrupto. ¿Qué dicen de este ranking? ¿Por qué nos da siempre bien? ¿La corrupción no es un problema en Uruguay? ¿No hay nada que ajustar al respecto? A ver, ¿quién quiere arrancar? ¿Ninguno? Arranco. Dale, bueno, dale, Miguel. Yo creo que, digamos, estamos en Latinoamérica, en un mundo que cualquier cosa, al comparativo con algunos países, somos Pelé o Messi o lo que quieran, ¿no? O sea, es indiscutible. O sea, y la pregunta es con quién nos queremos comparar. O sea, yo me fijé, Uruguay hace muchos años está más o menos en el rango del número que sacó. Ahora bajó 2, antes estábamos más arriba, antes estaba un poquito más abajo. O sea, no es que... No, o sea, está en ese mismo rango entre 70 y 75, 71 y 75. Creo que... Dinamarca encabeza con 90 puntos. No, ahí está. El punto es a dónde queremos ir. Si queremos ser los campeones de América Latina y nos vamos a comparar contra Honduras, Nicaragua, Cuba y una cantidad de otros países, digamos, Brasil, Argentina, digo, vamos, sin hacer mucha cosa, vamos a seguir bien. Yo creo que se ha deteriorado la transparencia. Yo sigo mucho lo que trabaja la UCU, la Universidad Católica del Uruguay, sobre el índice de transparencia y mide organismo por organismo su transparencia y de alguna manera está relacionada con la corrupción. O sea, mientras más transparente un país, menos corrupto debiera ser. Y hay un deterioro sistemático en los últimos años, digamos, desde el 20 a la fecha, y está en las gráficas. Creo que eso es dañino. Creo que es dañino en lo que estamos haciendo en el país de politizando la justicia a niveles, o sea, que fulano, que mengano, o sea, que salgo de acá y entro candidato, no sé, todas las variedades, creo que está mal. Creo que el informe es clarísimo que uno de los problemas principales es el de la justicia y el deterioro de la justicia, lo dice el informe de ¿cómo se llama?, de corrupción y transparencia. O sea, creo que sería bueno que nos lo tomáramos más en serio de lo que estamos. Vamos a seguir estando bien porque la idiosincrasia nuestra es mejor en ese sentido. Somos un país chico, la corrupción es mal vista, toda una cantidad de cosas. Pero creo que hay que ser más fuerte en tratar de subir más lugares, ¿no? A mí en lo personal, cuando yo pienso en los próximos 5 o 10 años de Uruguay, me gustaría estar en vez de 75 en 85. Y ver dónde es que estamos mal y corregirlo, digamos. O sea, ayer nos dimos un baño de agua fría cuando quedamos fuera de la sub-23, cuando todos creíamos que estábamos clasificados. Eso es fútbol, esto es mucho más importante. ¿Los demás? Bueno, yo... Dale. No, está bien, me parece que hay que... Lo mismo que... Todos los índices sirven para saber dónde estamos parados y siempre el consuelo de en América no estamos tan mal. Bueno, no sé si vale la pena o no vale la pena, no sé. Creo que los uruguayos nos percibimos
somos un país mucho menos corrupto que de repente los referentes que tenemos alrededor cercanos, y eso es históricamente, pero en algún momento se va deteriorando, y así como también pensábamos y nos percibíamos que éramos uno de los países más educados del continente, empezamos a dejar de serlo, y bueno, o sea que con esto y con cualquier otro indicador también puede cambiar y puede pasar. Respecto a la transparencia, yo creo que Uruguay, al ser chico, al también todos nos conocemos entre todos, y también tener un Estado organizado, funciona bastante, o sea, los organismos del Estado cumplen con las leyes de transparencia, dan a conocer sus números, su gestión, etcétera. No parece haber mayores problemas en eso. Lo de la justicia que menciona el informe y que también se ha estado en boga de la discusión pública últimamente, puede ser, no es mi tema de especialidad, por lo tanto no sabría decirlo si esto, cómo influye o cuánto influye esto. Lo que creo es que una cosa es lo que las leyes nos marcan y lo que la formalidad marca, y otra cosa son las prácticas cotidianas que nosotros aceptamos y que creemos que son, es así, siempre fue así, pero no sé si las asimilamos a corrupción o a cosas vinculadas a una futura corrupción. Nosotros tenemos muchas reglamentaciones y muchas cosas que se deberían controlar y no se controlan, porque en Uruguay las fiscalizaciones nunca funcionaron, no tiene ni 1 año, ni 5, ni 10, ni 20, o sea, Uruguay es malo controlando, entonces pones reglas súper estrictas, pero después no las controlás, entonces capaz que los índices ven, bueno, Uruguay tiene esta regla, bueno, sí, pero ¿quién lo controla? Si un organismo estatal no cumple con la ley de transparencia, en general la cumple, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Si tal empresa no cumple con los controles del Ministerio de Salud Pública, ¿pasa algo? ¿Se siguen vendiendo medicamentos en las ferias? ¿Pasa mucha cosa? Entonces, yo creo que con esto de la corrupción, esto lo pongo como ejemplo, no estoy diciendo que eso sea corrupción, pero cuando hablemos de corrupción también veamos las prácticas cotidianas que aceptamos y que sabemos que, bueno, que se controla poco, entonces a veces nos agarramos de eso para nuestra vida cotidiana y de repente evadir alguna regla, y bueno, cuando eso ya pasa a otros niveles, tal vez pueda llegar a configurar ciertas cosas vinculadas a la corrupción. Pero es como que este informe no me dice nada. La verdad, no me dice nada. Yo creo que en Uruguay el problema de la corrupción para mí no es un problema. Yo tengo esa visión, capaz que estoy equivocado, capaz que estoy en lo cierto, pero no siento que sea un problema la corrupción en nuestro país. Sí hay determinadas cosas que, bueno, que a veces generan, no sé si es un tema de corrupción, pero es para transparencia. Cuando un organismo público, intendencia o terminado, reitera un gasto que fue observado, porque te das de cuenta, la clásica, te das de cuenta que está pintado al óleo, se reiteran los gastos. Cuando los partidos políticos... Eso tiene que ver con la falta de controles que dice Leonora, ¿no? A ver, y él no se pasa aceptan y no pasa es nada. como todo. Las declaraciones juradas a las JUTEP de los funcionarios públicos, ¿quién las controla? ¿Quién las revisa? Claro. Solamente cuando salta una bomba que sale la declaración jurada. Las declaraciones juradas de los partidos políticos que hacen de la selección de los gastos de las campañas a la Corte Electoral, ¿quién las controla? ¿Quién las revisa? ¿Quién las analiza? Nadie. Bueno, que no se apruebe una ley de financiación de partidos políticos, no pasa nada. Digo, hay cosas como que no hay. Y después, en Uruguay, otra cosa que uno ve es la percepción de corrupción. ¿Tenemos sindicalistas millonarios? No tenemos sindicalistas millonarios. ¿Tenemos políticos que se hicieron millonarios y su única tarea ha sido, su única fuente de su familia de ingresos fue la política? No tenemos. Nosotros miramos para el costado, y para cuando digo al costado de nuestro vecino de frente, nuestro hermano mayor, y eso es algo que pulula. Profesión sindicalista, cuenta bancaria, 6 millones de dólares. Profesión político, cuenta bancaria, viajes, millones para todos lados. Eso acá no pasa. Y es una realidad, eso podemos llegar a objetar. Sí hay gente que tiene plata por su actividad privada, pero no gente que se transformó en millonaria y lo único que hizo fue ser político. Eso no pasa. Después, el tema del Poder Judicial. Más allá que podemos ya decir que está en discusión, a veces que se pone a discutir si determinado fiscal tiene determinado perfil o determinado juez ha sido determinado perfil. ¿Cómo está formado el Poder Judicial? ¿Cómo se integra el Poder Judicial? ¿Cómo se designan los jueces? Más allá que pueda haber una discusión con respecto a esa
cuando estás en la corte, los miembros de la corte que terminan siendo, que no es muy transparente a la hora de los ascensos de los jueces. Ahora, todo pasa, no está en incidencia del poder político. Los políticos no definen quién es un juez letrado, no define el poder político. Entonces, ese tipo de cosas mantiene la independencia y quiere eso también evita la corrupción. Nuestro sistema es bastante, no voy a decir que es perfecto, pero que seamos pocos, el sistema, la forma, creo que evita también que se dé determinados casos de corrupción. Que no haya corrupción no lo puedo decir, porque digo... No, hubo y habrá corrupción, no podemos ser tan ilusos. No quiero decir que es la esencia del ser humano, pero de ¿cuántas personas ocupan cargos? 3.000, 4.000, 5.000, por decisión, que pueden llegar a definir algo para algo. Que haya 10 personas que se desvíen, que está mal, es un número que estamos equivocados, errado. Está mal. No, está mal, pero está mal el número. No, ¿te le estoy errando el número? No, es algo de la naturaleza mal... humana, porque hay gente que, vos de 1.000 personas, que tengas 10 personas que son malos o que actúan mal, es parte de... Sí, pero está mal que la sociedad lo mire para el costado. No, hay que combatirlo. Hay que combatirlo. O sea, nuestro país tuvo un claro ejemplo. Se sacó a un vicepresidente de la República. Después veremos si fue gran corrupción o no, pero que la discusión, él renunció porque fue denunciado. Eso fue algo que... Y no se hizo millonario. No, bueno. ¿Y no se hizo qué? Y no se hizo millonario. No sé. Bueno, en la campaña política gastó cientos de millones más que todo el mundo. No sé si él hizo millonario. No gastó. Pero, ¿qué? Millones no gastó. ¿En la campaña política? De él, no. No sé, yo digo que se gastó. Revisalo. No, él no. En las campañas políticas para gastar millones. No, pero millones eso de yates y todo eso te digo. No, eso no. No, pero todo el mundo siempre habla del asunto de Sendik. Para mí el caso Astesiano es un caso claro de corrupción fuerte y el pasaporte es un caso de corrupción. Yo no digo que el ministro fue, pero a mí que la forma en que todos dicen yo no tuve nada que ver y fuera del ambiente político no hay nadie que crea que ese pasaporte fue sin costo de punta a punta. Yo comparto contigo, a mí me da esa impresión que a mí alguien, no creo que haya sido arriba, yo creo que de abajo, no tengo ninguna duda. Pero también, ¿sabes qué, Miguel? Yo siempre digo lo mismo y la otra vez se hice el comentario. Yo todavía no puedo creer que en nuestro país haya pasado lo que pasó con Moravito y González Valencia. Pero para mí ese caso fue mucho peor. ¿Sabes por qué? Pero, ¿viste? Porque ahí era imposible. Lo del pasaporte, a ver, a mí no me cierra, perdón que lo voy a decir, a mí no me cierra que un abogado se junte con la viceministra para preguntarle, hablar del pasaporte, cuándo se va a la valija diplomática, y no le pregunte por qué, para qué es eso. Está todo bien, no me cierra. A lo que yo voy es que la actitud de muchos políticos cuando hay cosas de este estilo, que el día a día sabe que la gente en la calle sabe que hubo un acto de corrupción y ellos todos siguen negándolo, me parece un disparate. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y eso daña que vas bajando los niveles por el cual algo te llama la atención. Quiero hacer un comentario, perdón que creo que debe que hablar, pero el tema de, ¿sabes qué? Yo siempre discuto cuando se habla del tema de la declaración jurada de la esposa de Sartori. A veces un tema es una violación a la normativa, pero estamos discutiendo algo que me parece que es... Lo único que estuvo mal ahí es que Sartori no tenía que haber agarrado el cargo porque él sabía que le iban a pedir eso. Vos llamas esa pregunta, le iban a pedir eso, y él te dice, yo quiero que mi mujer lo haga, pero mi mujer no lo quiere presentar. Pero él no tiene que presentarse al cargo porque no va a convencer a su mujer. Bueno, pero ahí estamos discutiendo un caso específico. Vamos a no, pero eso para mí eso es... Victoria. Bien, bueno, yo voy a retomar una cosa un poco más general. Primero sobre la medición misma, ¿no? Va enredado un poquito con lo que hablábamos antes, que obvio que es difícil medir la corrupción como todo fenómeno ilícito, por eso se suelen tomar indicadores aproximados, lo que se llaman proxies, porque obviamente el terreno de la ilicitud es casi por esencia clandestino. Tiene como excepción notable, por ejemplo, los homicidios, porque en ese caso muere una persona, pero en Uruguay hasta tenemos problemas para medir eso. Pero en general, bueno, por su propia esencia, la actividad ilícita es difícil de medir. Por eso los delitos se suelen medir por denuncias o por encuestas de victimización, que son indicadores imperfectos, uno mejor que el otro, pero imperfectos. En este caso tenemos una situación parecida y complejizada porque se mide una percepción. Y además por otras razones metodológicas muy complejas que tienen que ver con cómo se hace, cómo se percibe la corrupción, cómo se mide la percepción de la corrupción. Yo me acuerdo que el año pasado estaba haciendo un ensayo de esto
para la maestría y lo quería tratar de hacer de la relación entre la baja percepción de la corrupción en Uruguay y los mecanismos de democracia directa. Y le dije a mi profesor que iba a usar este indicador y me dijo que el indicador no era muy fiable porque, bueno, la metodología no es muy buena y me preguntó si en Uruguay teníamos mediciones domésticas, que para él eran mejores que esta internacional. Bueno, Sí, tuve que acá decir que no, te hago un paréntesis, Victoria. Estaba revisando la metodología y dice simplemente algo así como, bueno, que recogen percepciones de diferentes fuentes, sobre todo vinculada a personas de negocios y expertos en estas cuestiones, ¿no? Pero es así que básicamente se hace el indicador. Como exacto, dijo el tipo, no es que profesor de sea Victoria, muy endeble. Muy endeble. Sacó el dedo y vio el punto al viento. Claro, como que no es que sea una encuesta a la gente, son todo de entidades, bueno, empresas, qué sé yo, entonces no es muy fiable. Entonces me preguntó si teníamos mediciones domésticas, que para él eran mejores, tuve que decir que no y tuve que hacer el ensayo de otra cosa. Pero bueno, esto último, por ejemplo, sería importante hacerlo. Yo me acuerdo que, esto lo menciono porque es el que me acuerdo, porque es el mío, seguramente haya estado en otros, que en el programa del Partido Colorado 2019 estaba la propuesta de crear un observatorio de transparencia y anticorrupción liderado por la JUTEP. Creo que eso es importante hacerlo y que tenemos un montón de pasos para dar, como la tipificación de algunos delitos, el enriquecimiento sin causa que tiene, ilícito que ya tiene, está estudiándose en el Parlamento, la figura del arrepentido, la extinción de dominio, o sea, no tenemos que quedarnos quietos. Pero en definitiva, este es el índice que tenemos, es lo que más o menos se usa internacionalmente. Y hay un tipo también, pese a todo lo que acabo de decir, hay un tipo que se llama Jordan Peterson, que es muy polémico, autoproclamado, muy conservador, pero yo creo que tiene cosas muy interesantes. Y él dice, bueno, si vos sos realmente escéptico, llega un punto que tenés que poner en duda tu propio escepticismo y poderlo trascender hasta eso también. Porque si bien todo es perfectible, bueno, llega un punto que uno tiene que decir, está bien, este es el índice que hay, lo hicieron personas con mucha experiencia en esto, con mucha trayectoria, que seguramente todos sepan mucho más del tema que yo. Entonces, si es lo que tenemos y con lo que más o menos se maneja el mundo, bueno, algo nos tiene que poder decir. Y lo que nos dice, yo creo que es comparativo, nada más, es lo que decía Miguel. ¿Quiere decir que estamos bárbaros? No, quiere decir que estamos mejor que el resto. ¿Y qué resto? Porque en este contexto sí importa. Uruguay en este ranking está rankeado como el 16 del mundo, junto con Bélgica y Japón. ¿Hay que tomarlo al pie de la letra? No, pero sí creo que es un motivo para decir algo, que es que quizás los uruguayos tengamos que reconocer que en esto no estemos tan mal. Y esto nos va a caer simpático porque a los uruguayos nos encanta darnos palo y le damos mucho palo a este país, y yo creo que a veces injustamente, y creo que este es un tema, quizás acá no estemos tan mal. No quiere decir no reconocer que exista y no tomar las medidas para que exista cada vez menos progresivamente, como dije más arriba. Pero quiero decir que quizás no es un problema tan grande que tengamos nosotros y que tampoco es casualidad, porque más allá de coyunturas puntuales, el Poder Judicial funciona muy bien y siempre funciona muy bien y siempre fue de los más confiados en Latinoamérica. Y es bastante ejemplar. Y también, por ejemplo, la Corte Electoral, que son dos instituciones súper importantes para la transparencia y para la percepción de la corrupción. Y creo que tendemos a quedarnos mucho con lo malo. Y bueno, creo que quizás en este punto no lo sea tanto. Eleonora Navata, Pablo Díaz, Miguel Bregner, Victoria Pasquet, gracias, gracias a los 4. Nos reencontramos en los próximos días. Chao, Victoria. Mira.